varias semanas, se puede decir desde el mismo instante en que se dio inicio esta epidemia, que todavía no ha sido declarado pandemia, a pesar de que ya son 70 los países que están registrando contagio del famoso coronavirus, del cual hemos hablado múltiples de veces. Entonces, ¿por qué volver a hablar de esto? Número uno, en primer lugar queremos aclarar que en ningún momento hemos dicho en ninguno de los programas atrás que estamos en la gran tribulación. Por supuesto, es un poco irresponsable decir que es la gran tribulación. Todavía no existe la evidencia de que es la gran tribulación. Sin embargo, lo que estamos viendo, no cabe la menor duda, que es lo más cerca de lo que va a ser ese periodo conocido como la gran tribulación. Pero antes de todo eso, en el 2011, tengo un estudio que inclusive lo tenemos en un paquete con una multiplicidad de estudios en DVD que ya no van a salir, y por eso lo estamos dando en un solo paquete. En ello se llama Síntomas de la Gran Tribulación. En ese estudio señalé las declaraciones impresionantes en aquel entonces, y ahí está en ese estudio, de los científicos. Dice el artículo que leía en aquel entonces y que quiero volverlo a leer porque fue en el 2011 hacia el 2013 estas declaraciones que a continuación voy a leer. Dice así: las 7 señales son claras. Padeceremos plagas mortales, hambrunas y terremotos. El cielo se teñirá de negro, los océanos se convertirán en sangre y el anticristo aparecerá para librar la batalla final entre el bien y el mal. ¿Podría ocurrir de verdad? Los expertos han descifrado esta profecía y han llegado a una conclusión sorprendente. Existen pruebas científicas que demuestran que muchas de estas catástrofes podían llegar a producirse. La caída de una estrella del cielo puede tratarse en realidad de uno de los miles de impredecibles asteroides que podrían estar aproximándose a la Tierra, como la noticia de este miércoles 3 de marzo, donde se anuncia el paso de un impresionante asteroide que va a pasar bastante, pero bastante cerca de la Tierra. No hay ningún peligro, según dicen los científicos, excepto que en algún instante llegara a desviarse. Sea lo que sea, es impresionante. Sigo leyendo el artículo. La plaga predicha en la Biblia podría consistir, dice, en una cepa letal de un virus que sería capaz de acabar con millones de personas. Los océanos teñidos de rojo serían las consecuencias de que ciertos microorganismos segregasen peligrosas neurotoxinas de efectos similares a las del gas nervioso. La investigación retrocede al pasado para revelar la verdad que se esconde tras la profecía. ¿Por qué se escribió? ¿Y cuál es la razón de que siga atrapando nuestra imaginación hasta hoy en día? Y lo firma History Channel. Este día he hablado con uno de nuestros hermanos en Milán, Italia, que me daba un informe de la situación en Italia en este momento, como ustedes ya están enterados a través de todos los medios noticiosos en estos momentos. De hecho, el segundo país que ha provocado mayor contagio después de China está prácticamente después de Irán, es Italia. Italia, que todos los casos de algunos de los contagios que se registran en estos mismos momentos en México, en Argentina, en Chile y en Ecuador, fueron personas que estuvieron visitando en las últimas semanas en Milán, Italia, y Bérgamo, Italia, y que vinieron infectados de Italia. Igual casos como los de Nueva York, que se conocen algunos de ellos, también fueron por pasajeros que llegaron precisamente de Italia. De allí que Italia en este momento se ha convertido en otro de los países fuertísimos contagiados. Me decía el hermano Alberto Hernández, un nacido y criado en Italia, me decía que la situación es difícil. Todas las escuelas están
totalmente cerrada, ya va para la tercera semana consecutiva. Y se anuncia que posiblemente el ministro de Educación de Italia va a cerrar todo el mes de clases en Italia. Es decir, que los niños no podrán salir de sus casas, van a estar cerradas. Igual las iglesias, todas las iglesias, tanto cristianas y no cristianas, ya llevan 2 semanas consecutivas completamente cerradas y no se sabe qué va a pasar la siguiente semana, si van a extender la prohibición de que los filigreses se reúnan en los templos, según esto, para evitar el contagio. La situación del pánico que está provocando todo esto no solamente se ha extendido en este momento ya a América del Sur, como dijimos, Argentina, Chile, quien el propio presidente Piñera ha dicho que está mandando expertos a China para documentarse mejor cómo enfrentar los chilenos esta crisis que se les aproxima. En los Estados Unidos de América, sin lugar a duda, el estado número 1 infectado en este momento es el estado de Washington. Ahí en el estado de Washington ya hay pueblos completamente, si se puede decir ya, en un preludio de aislamiento, donde ya los contagios son muchos e inclusive varios de los muertos, 2 de ellos son ocasionados ya específicamente en este lugar. Es decir, el pánico sigue avanzando, los rumores se siguen dando, los cuales provocan, por supuesto, más pánico a toda esta situación que se está dando en el mundo. Por el otro lado, mientras se sigue avanzando y produciendo miedo, temor en los aeropuertos, los controles que se están dando, el problema ahora es que cualquier persona que presente un síntoma de una simple gripe, inmediatamente esta persona entra en sospecha y eso está creando mayor pánico por completo en todo el mundo y por supuesto en los Estados Unidos de América. En algún momento nuestro presidente Donald Trump anunció en primera instancia que si la situación se pone difícil en México, podría ordenar el cierre de todas las fronteras sur, es decir, la frontera entre México, Estados Unidos y México, lo cual sería terrible por las miriadas de ciudadanos de ambos países que intercambian trabajo a uno y al otro lado de dicha frontera. Eso sería terrible. Hasta el momento, gracias a Dios, no se ve que eso vaya a pasar, por lo menos en las próximas 2 semanas hasta el momento, pero la situación es, la advertencia ya está dada por el propio presidente Donald Trump, mientras los mexicanos están trabajando aceleradamente por los contagios que ya tienen reportado aproximadamente entre 8 y 9 casos en México. Mientras todo esto se está dando, también los científicos, en una forma de seriedad y bastante responsable, han anunciado para África en los próximos meses de cosecha existe la peligrosidad. En verdad no dijeron la hipótesis, dijeron que definitivamente eso va a pasar. Se está levantando, con esas palabras lo dijeron la semana pasada los científicos, se está levantando un brote de larvas sin precedente de langostas que podría ocasionar una catástrofe en las cosechas en África sin precedente. Según los científicos, el monitoreo que están haciendo por los expertos y sobre todo el sistema satelital es que se está dando un despertar impresionante de esa miriada de millones de larvas de langosta, lo que vendría a traer más sufrimiento, dolor y pánico del que ya estamos viendo en este momento. Ante todas estas circunstancias que se están dando, ante las confusiones políticas que se están dando en todo el mundo, incluyendo el propio Israel, quien a pesar de que el primer ministro Benjamín Netanyahu hacía una declaración de victoria sobre
el reciente comicio del 2 de marzo. Sin embargo, con todo y eso, no existe la posibilidad de que pueda formar un gobierno. Al menos las próximas 2 semanas serán críticas, porque si no puede definitivamente formar una coalición fuerte que supere los 61 parlamentarios, definitivamente no podría formar gobierno y tendrían que irse en una forma histórica o más histórica ya de la que ya se está dando a unos cuartos comicios. Eso pone la situación en Israel profundamente dividida, como nunca antes en sus 70 años de existencia como nación, dicen los expertos. Aparte de eso, el primer ministro Benjamín Netanyahu dice tendría que comparecer ante los tribunales de justicia el 16 de marzo, lo que tendría que agilizar antes del 16 de marzo todos sus movimientos para hacer un sobreesfuerzo para tratar de ver si antes de ese 16 podría definitivamente formar gobierno para tener otros 4 años más y también tomar con ello lo que se llama inmunidad parlamentaria. Así que si la situación en el país que representa el reloj del mundo, como es Israel, está profundamente crítica en las divisiones políticas, aparte también Israel ya está entre los otros países de gran contagio en este momento del coronavirus. En este momento los casos son fuertes ya en Israel a tal magnitud que algunas escuelas ya han sido oficialmente cerradas. A los estudiantes en ciertos sectores de Israel se les está prohibiendo asistir a las escuelas ante el contagio del coronavirus ya oficialmente también en Israel en estos momentos. Así es que eso crea mayor pánico completamente, porque como dijimos, ya son 70 los países, 93,000 los contagiados y 3,200 personas muertas a causa del coronavirus. Si bien es cierto, los expertos han dicho de que esto no es tan mortal como otras epidemias, algunos tienen sus dudas. Cierto personaje, una doctora que trabaja con la Organización Mundial de la Salud, dijo: no hay que restarle importancia, porque si bien es cierto, dice, el caso del SARS, que es el que más se recuerda en este caso, el SARS mataba 2% de las personas, pero de cada 1,000 personas, más bien 2 personas muertas de cada 1,000. Dijo el caso de la gripe aviar, era 2 personas de cada 1,000, pero en el caso del coronavirus son 2 personas por cada 100, lo que quiere decir 2 o 4 por cada 100, lo que quiere decir que, dijo, no hay que minimizar la situación. Las evidencias son contundentes. Ha muerto médicos galenos de renombre, como el propio Galeno, que descubrió y que denunció mundialmente al coronavirus, pagó con su propia vida. Es decir, múltiples de galenos ya han pagado su vida. Personalidades de alto rango de gobierno, como fue el caso apenas en estos días de un altísimo funcionario del gobierno de Irán, pagó con su vida por el coronavirus. Todo esto, por supuesto, más la propagación tan rápida de este contagio, es lo que está creando el pánico. Si bien es cierto, han habido múltiples de casos de epidemias en el pasado, y los pueden sacar todos los que quieran usar todos estos argumentos, no en la magnitud global como se está dando en este momento, y no en la forma tan llena de pánico como se está dando en este momento. No se había visto casos como el caso total y absolutamente de Italia, si es que no queremos hablar de China. El caso de Italia, uno de los países desarrollados, uno de los importantísimos países del eje de la Unión Europea, que en este momento es el completamente más afectado y que está sufriendo el aislamiento de sus mismas líneas aéreas,
quienes en la inmensa mayoría de los vuelos están cancelando o están poniendo restricciones severas para todos los pasajeros que entran o salen de Italia. La situación está también llegando en casos similares, como es el caso ya de Francia, que ya registra más de 200 casos, y ni se diga en este momento Alemania. España es el otro país de la Unión Europea que ya está en fuertísimo contagio también en estos instantes. Todo esto, y específicamente dentro de la Unión Europea y ante la primer potencia del mundo, como es los Estados Unidos de América, por supuesto, todo esto está creando pánico. Mientras todo esto se está dando en los 5 continentes. ¿Por qué decimos los 5? Porque oficialmente también el coronavirus ya está en Australia. Uno dice, ¿por qué será que en Rusia todavía no se habla nada? Recordemos que Rusia es un país donde no existe la más mínima libertad ni control, son controles totalitario de un sistema de gobierno que controla todo el sistema informativo. Así es que si ellos consideran que no les conviene dar a conocer, no lo van a dar a conocer. Así es que ahí vamos a saber muy poco de lo que está pasando, en este caso en Rusia. Todo esto nos está llevando profundamente a conclusiones profundas, que lo que estamos viendo es un escenario lo más parecido a lo que será el periodo de la gran tribulación. Lo más parecido de lo que va a ser el periodo de la gran tribulación, sin lugar a duda. Decía este fin de semana que estuve en Florida. Estaba diciendo en esta iglesia preciosa de Monte de los Olivos, donde hablaba con los pastores que tenían que comenzar, y esto va para todos los pastores del área metropolitana, también en Washington, D.C., y también para todas nuestras naciones donde el programa El Mundo Actual es retransmitido. Los pastores deben de comenzar, decía este domingo pasado, deben de comenzar a sentarse con su liderazgo para cómo enfrentar si los gobiernos ordenan el cierre de todos los lugares públicos, incluyendo las iglesias cristianas. ¿Cómo deberán enfrentar los pastores? Deben de reunirse, hablar con sus líderes para ver qué estrategia van a continuar en esas semanas, como el caso de Milán y múltiples lugares y pueblos, incluyendo Bérgamo en Italia, ciudades en las cuales tuve el privilegio de estar en las primeras semanas de enero predicando con nuestros preciosos hermanos allá en Italia, a quienes les mando mis más grandes saludos, y también decirles que estamos orando por estos preciosos hermanos allá en Italia. Ellos están experimentando en carne propia el cierre de sus iglesias por 2 semanas ya consecutivas, y no se sabe si eso se va a extender. Ante esta situación y ante el aviso que estamos viendo de nuestros hermanos en estos momentos en Italia, es que viene la advertencia para nuestros pastores en estos momentos, donde nos estén escuchando con el programa Mundo Actual, a que deben de sentarse con seriedad con sus líderes para, en el momento que sus gobiernos ordenen el cierre de los templos, cómo van a reunirse en la siguiente semana los filigreses, cómo lo van a hacer, qué estrategia van a tomar, si van a volver a los grupos familiares en las casas para estar reunidos, es decir, tendrán que sentarse y dialogar también para ver, porque recuerde que nuestras iglesias subsisten a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y eso podría afectar enormemente a templos grandes que necesitan bastantes inversiones para subsistir por sus edificios y por múltiples de gastos. Así es que, por favor, los pastores deben de sentarse de inmediato. Con toda esta situación que estamos viendo, no cabe la menor duda que estamos viviendo lo más parecido a lo que será la gran tribulación. La situación es delicada, es difícil. Inclusive, decían las autoridades aquí en Estados Unidos en forma responsable, que traten a toda la gente, a los viajeros, de ver si es posible que eviten viajar lo menos posible. Cuando escuchaba esa noticia, inclusive su servidor
que lamentablemente no podemos porque ya tenemos una agenda prácticamente un año en esta manera y con boletos debidamente comprados en estos momentos, y su servidor, parte del trabajo del ministerio, tengo que estar definitivamente cada jueves o cada viernes en un aeropuerto montado en un avión y un lunes regresando. Decían ellos que el avión es el lugar más peligroso, sin embargo, estoy en las manos del Señor, como están nuestros queridos hermanos en Milán y en Bérgamo y en Florencia, en Italia, como están ellos en las manos del Señor, así está su servidor. Desde que me monto en un avión, digo: Señor, estoy en tus manos, guárdame, protéjame. De la misma manera, debemos de orar en las iglesias por todos nuestros miembros, nuestros hermanos, nuestros niños en las escuelas, para que de una y de otra manera ellos sean protegidos en esta circunstancia. Es muy importante que aprovechen estas circunstancias y no le den, no menosprecien, no minimicen la situación. Los pastores, por favor, no digan esto no es nada, esto no va a pasar, no, porque lo está. Es una realidad que lo estamos viendo en el mundo. No se puede minimizar. Es el momento para hacer conciencias con sus miembros y hablar de corazón a corazón con sus miembros. Si, como dije en el primer mensaje en la iglesia del pueblo en Houston, el 1 de noviembre, el 1 de enero de este año, de cada 100 pastores, 90% tenían apatía por el tema de la venida de Cristo o hablar del tema de la segunda venida de Cristo. Eso significa que 90% del pastorado a comienzo de este año creo que esta situación podría cambiar y que los miembros podrían obligar a sus pastores a que empiecen a hacer más conciencia profunda en sus miembros, e incluyendo en sus propias familias, a estar más conscientes que estamos viviendo momentos apocalípticos. No solamente es esta epidemia, no solamente estamos hablando del coronavirus. Acabo de hablar lo que se aproxima para África, donde dice que es inevitable, porque mostraron las imágenes satelitales de esa miriada de millones de larvas que están despertando en África, y también una serie de cambios climáticos sin precedentes que se están dando en este momento y que no sabemos cómo va a repercutir en nuestra Centroamérica, que hablamos porque como latinos en estos momentos no sabemos cómo va a ser la temporada de ese cambio impactante. Es decir, no solo nos estamos enfrentando al coronavirus, nos estamos enfrentando a una serie de circunstancias, inclusive estamos en nuestra nación en un año político, y en un año político podrían también de tratar de extender el dolor a nuestra comunidad inmigrante en los Estados Unidos y comenzar entre el mes de mayo y junio a desatar una cacería de brujas sobre las miriadas de millones, de millares de nuestros inmigrantes en los Estados Unidos, que vendría a provocar dolor profundo en nuestros niños. Ante todo esto, es decir, no solo estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de múltiples de cosas que están pasando, entre ellas el terremoto, sin lugar a duda, que está sacudiendo a las impresionantes bolsas de valores que cada día están mostrando mayores fragilidades de pérdida, lo que podría repercutir en un estancamiento en la economía mundial. En otras palabras, síntomas de la gran tribulación. Eso es lo que estamos siendo testigos en este momento. Y déjeme terminar con otro artículo que tengo en ese tema, síntomas de la gran tribulación, y que, como dije, lo hice en el 2011. Puse otra declaración también científica que dice así: una clara conclusión se puede extraer fácilmente de que hemos ido mucho más allá de los paisajes habituales de la normalidad en un mundo nuevo y en el paradigma del caos catastrófico. La tendencia creciente de los patrones climáticos anómalos, muerte masiva de animales, inexplicable actividad sísmica, sequía, hambre y aumento de los precios de los alimentos. La opinión de que estamos en una espiral, en un periodo tribulacionario, orquestado bajo un sinuosamente concebido y dialécticamente concentrado plan luciferiano para asumir a la tierra y a la humanidad
en una pesadilla apocalíptica, decía en ese artículo que está en ese estudio que se llama en DVD, la gran tribulación o síntomas de la gran tribulación. Mis hermanos y todos los que nos están escuchando, Jesús dijo que cuando fuéramos testigos de estos acontecimientos, simplemente tome dos acciones. Son dos cosas, dos recomendaciones sencillísimas que el Señor Jesús dijo, levante su cabeza. Otra traducción es, párese firme. Cuando uno se para firme al estilo militar, mira hacia el frente. Dice, levántense, levante su cabeza, porque vuestra redención está cercana. Ineludiblemente, lo que estamos viviendo es acontecimientos grandes. Y lo que sí les puedo volver a recalcar, no estamos en la gran tribulación, aunque algunos piensan que sí. Lo que estamos viendo son síntomas de la gran tribulación. Créalo o no lo crea, es mejor que hable a su gente y a su familia y a sus amigos que es tiempo de buscar a Dios. Porque solo estando en las manos del Señor